Como parte de nuestra serie de Cristología, daremos un recorrido por varios de los concilios históricos, para discutir varias herejías que atentaban contra la naturaleza de Dios. Pero antes, si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a dar me gusta y a compartir. Es una doctrina formulada por Arrio, un presbítero alejandrino, alrededor del año 318 después de Cristo. La misma negaba la divinidad de Cristo y su eternidad. Presenta a Cristo como un ser creado. El arrianismo, como se le conoce, fue condenado como herejía en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Los versículos que principalmente se usaron para defender la divinidad de Cristo fueron: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y hoy el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedrimos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Siendo Jesús Dios, automáticamente es increado y eterno. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Si se fijan bien, dice: antes que Abraham naciera o fuese. Jesús conjugó el verbo nacer, en pasado, adjudicando tiempo pasado a Abraham. Sin embargo, para referirse a su persona utiliza el verbo ser, en presente. Yo soy, es el nombre de Dios revelado a Moisés. Un presente continuo, sin pasado ni futuro. Es por eso que los fariseos le acusan de creerse Dios. Porque realmente es lo que estaba diciendo. En el presente, los testigos de Jehová tienen una doctrina herética bien parecida a los arrianos. Si quieren aprender más sobre la deidad de Cristo, les recomiendo buscar en nuestro canal los siguientes videos. El apolinarismo es una doctrina que toma su nombre de Apolinar el Joven, obispo de la Odisea, quien en el siglo IV negaba la naturaleza humana de Jesucristo. Esta doctrina fue declarada herética en el Concilio de Constantinopla en el 381. Se utilizaron varios versículos principales para refutar el apolinarismo. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Este versículo subraya que el verbo, Jesús, se hizo verdaderamente humano. Porque en él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí se afirma que toda la plenitud de la divinidad reside en Jesús en forma corporal. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este versículo destaca la humanidad de Jesús como mediador. El apolinarismo sostenía que el Logos de Dios tomaba la mente de Jesús el hombre. De esta manera, la divinidad suprimía la naturaleza humana. Esta doctrina resultaba en un rezago de la humanidad de Jesús y suponía un problema en cuanto al sacerdocio del Cristo y la justificación por los pecados. En su condición humana como el Hijo del Hombre, Jesús pudo morir en representación de la humanidad. De esta manera, el apolinarismo socava la expiación de Cristo. En contrariedad al apolinarismo, tenemos a la unión hipostática. Es la creencia acuñada por la Iglesia, que sobreguarda los principios de las Escrituras y enseñanzas apostólicas. Es la creencia que en la persona de Cristo había dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Sin mezclarse ni dividirse. Verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Para la comprensión del contexto, es necesario definir la función del credo.
Se prescribía un credo, que no es otra cosa que una declaración de fe que resume las creencias fundamentales del cristianismo. De esta manera quedaban fuera esas doctrinas heréticas que se intentaban introducir en la Iglesia. Estos principios de fe eran considerados la ortodoxia de la Iglesia, lo que siempre se ha creído. Y todo aquel que su fe está firme en la ortodoxia, es parte de la Iglesia universal o católica, cuyo término fue secuestrado por la sede romana siglos después. Pero la palabra católica o catolicidad siempre fue un adjetivo, no un nombre. No se refería a una sede en específico, sino al conjunto de todas las sedes e individuos que estaban dentro de la ortodoxia. Es decir, todo aquel que creía los principios medulares de la doctrina de nuestra fe. Ese remanente de toda tribu, lengua y nación a través de los tiempos. ¿Cuál es ese credo que une la Iglesia católica en la ortodoxia? Se le conoce como el credo niceno-constantinopolitano. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo. Recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Si entiendes y crees esto, estás en la ortodoxia y por lo tanto eres parte de la Iglesia católica y cuerpo de Cristo. Teniendo convicción en estos dogmas de fe, estás guardado de cometer herejías cristológicas. Esperen las secuelas de videos donde seguiremos discutiendo otras doctrinas cristológicas condenadas como heréticas. Con su me gusta nos ayudas a llegar a más gente. Somos los del camino, apologética y evangelismo. Gracias y bendiciones. Apologética y evangelismo. Somos los del camino. Que todos vengan a Cristo.